Buenas tardes. Me desean suerte, por lo tanto debe ser muy difícil lo que voy a hacer acá. Espero que no. No tienen una errata en el programa. Lo había titulado Los quiénes o los quiénes quedan atrás, como un juego retórico para preguntarnos entre todos y todas esta tarde qué personas quedan atrás en el desarrollo rural y a los que por su invisibilidad se les puede denominar quiénes, ¿no? O los quiénes, o quiénes son. Antes de nada, decirles que voy a distribuir la comunicación en 5 partes y una conclusión. Y primeramente quisiera aprovechar para dar las gracias, en especial al personal administrativo, técnico y político de la Dirección de Desarrollo Humano del Consejo Provincial de Manabí, con todo afecto, y a todos aquellos y aquellas, estos quienes, me atendieron en el campo, en especial a los adultos y adultas mayores de Manabí. Voy a comenzar con la primera parte, que quiero titular Problema, o cuál es el problema. La legislación ecuatoriana, como también las revisiones conceptuales que otorgan estatuto ciudadano activo a los grupos poblacionales minusvalorados, no contemplan la figura del anciano, digo bien del anciano en esta ocasión, y la vejez incapacitante, sino que parte de reconfiguraciones teóricas en torno, esta vez sí, al adulto y la adulta mayor en un marco vital integrado, que se conoce como intergeneracionalidad, que recoge además la transversalidad de género, la emancipación y la pluralidad socioétnica. Concretamente, el Ecuador dispone de una Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional 2013-2017, diseñada por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia en transición al Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Este esfuerzo se complica en la ruralía, especialmente por la dispersión poblacional, que hace difícil la aplicación de servicios y, en definitiva, de políticas públicas incluyentes. La decisión de vivir en el campo o permanecer muchas veces en lugares remotos y de difícil acceso, en su entorno vital, identitario y sociofamiliar, se convierte en fundamento del derecho decisorio de estas personas, siendo un desafío para la necesaria respuesta equitativa que asume el servicio público. Además de una decisión, es también producto de una condición histórica en las formas de población, la colonización territorial y laboral y las políticas transnacionales de exportación. Pretendemos aquí desproblematizar estas decisiones residenciales y socioculturales en la tensión ordinaria del poblamiento tal y como se ha producido, adentro del monte y afuera sobre la carretera en Manabí, Ecuador, y donde la dispersión debe encontrar una solución política facilitada por la tecnología, sin duda, y la conciliación de lógicas de racionalidad pública, concentración y decisión residencial. Máxime porque la asistencia pública debe responder a la histórica contribución de los y las mayores en la elevación del patrimonio nacional, creando a su vez nuevas condiciones de justicia reparadora y buen vivir. Segunda parte, condiciones de la investigación. Nuestro objetivo es y ha sido documentar en lo posible la complejidad de los problemas atencionales de los adultos y adultas mayores manifestados en el campo, que les impide además ser considerados una entidad política demandante. Consideramos el problema del acceso del colectivo de adultos y adultas mayores de Manabí a los servicios de atención médica y núcleos urbanos en los ámbitos amicales, de parentesco, asistenciales, lúdicos e incluso laborales, como también en la desasistencia sociofamiliar por motivos distintos, uno de ellos la migración, como bien es sabido. Contemplamos aquí la hipótesis del condicionante del acceso y las posibilidades emancipatorias de autovalimiento e independencia, así como la desestructuración sociofamiliar debido a pautas poblacionales históricas, poblamiento colonizador
modelos económico-familiares con familias superpuestas y fenómenos migratorios que rompen la estructura de solidaridad filial, además de la pobre respuesta estatal, provincial y cantonal, mejorada en mucho por los esfuerzos de las administraciones actuales. Metodológicamente, practicamos un acercamiento socioetnográfico doble, desde la participación activa en la oficina del Departamento de Desarrollo Humano del Gobierno Provincial de Manabí, con sede en Portoviejo, durante 2014, formándonos, apoyando en las visitas territoriales y los proyectos, así como desarrollando la presente investigación en relación a la mejora de las políticas públicas y la calidad de los servicios en la atención al colectivo de adultos y adultas mayores manabitas. Sobre el terreno, con metodología socioetnográfica en el ámbito urbano migrante y rural, de manera aún parcial hasta completar la investigación en verano de 2015. Es decir, desde una experiencia y una mirada gerencial y directiva, por un lado, e inserto en la oficina como campo administrativo y el terreno como campo administrado, o campo de administración. Metodológicamente es preciso resaltar que la observación se establece en dos campos: la oficina como campo administrativo, con sus lógicas internas, y el campo de administración, es decir, el ámbito rural administrado. De ahí que el observador participante, al no poder desligarse totalmente de su condición o marcador oficinesco, al estar inserto en él, y ser visto y entendido en el medio rural como administrador más que como investigador autónomo, administre o forme parte de esta administración, como un cuasi técnico o un asesor del Departamento de Desarrollo Humano. Así fui visto en determinadas visitas a algunas parroquias rurales en las que se me hicieron distintas demandas de servicios. El investigador fue visto entonces o entendido cuanto menos como un mediador con la administración, es decir, se me hacían constantes peticiones de servicios que yo evidentemente no podía, a los cuales no podía responder. Por todo ello, dentro del proyecto Prometeo, financiado por la Senestit y revinculado posteriormente a la Universidad Técnica de Manabí. En la oficina se participó en recursos formativos y autoformativos y colaboración con el personal técnico, administrativo y político, en visitas técnicas y de apoyo político a distintas parroquias y en eventos distintos, y la colaboración en varios proyectos de desarrollo humano provincial. En el terreno se hicieron de manera provisional visitas coevaluativas a los servicios atencionales sostenidos en parte por iniciativa provincial, también nacional, asociaciones rurales, empleando además técnicas participativas IAP en población adulta e intergeneracional, principalmente analfabeta y alfabetizada, con entrevistas y conversatorios informales y análisis de documentación general. Para el caso de poblaciones analfabetas, de adultos y adultas mayores en medio rural, se ensayaron distintas técnicas de visita-entrevista en sus hogares, en asentamientos remotos, principalmente y aún de manera provisional en parroquias del interior, encuestas participativas, talleres IAP, etcétera, resultando como mejor método, a nuestro juicio, ejercicios dinámicos de dibujo en papelógrafo de manera intergeneracional, es decir, dibujos del entorno, la vivienda y acceso a servicios de salud centralizados en las parroquias, en colaboración con los hijos, las hijas o los nietos y las nietas de estos adultos y adultas mayores. Tercera parte, vejez y ruralidad en Ecuador. La sociedad rural ecuatoriana representa aproximadamente el 36 o 37% de la población total, según los censos disponibles, muy significativa dentro de los países del entorno, con altos índices de pobreza y analfabetismo, así como de acceso a los recursos sanitarios, especialmente en los sectores de mayor edad. Si bien los indicadores de evolución, brecha y severidad han disminuido considerablemente, no obstante, las revisiones de las estadísticas e indicadores y la potencialidad emancipatoria de distintas miradas centradas más en el sujeto social permiten reconsiderar la descripción demo y sociográfica que alimenta las políticas públicas sin renunciar a los procesos evaluativos.
Es de notar que la antropología que preside este estudio trabaja en base a los conceptos y las concepciones, problematizándolos, y no con los indicadores que son artefactos conceptuales, como también son los diseños y los proyectos. En relación al crecimiento poblacional latinoamericano en el sector de los mayores de 65 años, Ecuador espera un incremento significativo que obligará a sus instituciones a prestar una mayor atención en las políticas públicas, sobre todo en relación a la mayor carga de enfermedad y discapacidad que habrá que gestionar, el incremento de demanda de servicios para atender a un mayor número de personas que envejecen, la feminización del envejecimiento, la economía de una población que envejece, desigualdades sociales del sector poblacional dependiente, etc. En el 2050 se va a triplicar la población adulta mayor en el Ecuador, pasando su población adulta mayor desde porcentajes en torno al 7% en la actualidad a la duplicación o la triplicación del mismo según diferentes estimaciones. Ecuador despliega la atención sociosanitaria y el sustento a los adultos y adultas mayores de manera descentralizada entre diferentes instancias, el IES, el MIES, los antiguos patronatos de amparo social y actuales departamentos de desarrollo humano y servicios municipales y parroquiales, implementando lo que algunos autores como Chiriboga y Wallis han denominado un verdadero sistema de protección social dentro del Plan Nacional del Buen Vivir. La cobertura socioeconómica en la vejez es en Ecuador una cuestión de la máxima relevancia, si bien poco visible aún por la escasa proporción poblacional de un sector políticamente poco politizado y desmovilizado en términos relativos y comparativos. Tengan ustedes en cuenta que en el Ecuador no es obligatorio el voto de los mayores de 65 años, ni tampoco para analfabetos. La despolitización como colectivo puede ser puesta en duda, de todas formas, atendiendo a la capacidad organizativa, urbana al menos, de asociaciones de adultos y adultas mayores. Bien, sea como fuere, las transferencias directas a través del bono social han constituido un instrumento socorrido y eficaz de las políticas públicas. La pobreza se concentra en las zonas rurales y también en el sector de los mayores de 65 años y de condición étnica e identidad adscrita. Si bien es un criterio fuerte de atención social en las políticas públicas, no puede ser ni mucho menos el único, asimilando o reduciendo a los ancianos y ancianas, y esta vez digo ancianos y ancianas, con población necesitada o vulnerable, a lo que desde luego contribuye decididamente su condición de enfermos e impedidos asumidos, no simplemente potenciales, y también población pobre. Lo son, pero deben ser también otra cosa. En verdad, una población desasistida e invisibilizada, razón a la que responden los programas y las políticas nacionales y descentralizados en los respectivos GATS territoriales. Es importante también el proceso de transformación sociofamiliar. Los adultos y las adultas mayores que ostentaban la jefatura de hogar en el censo de 2010 eran el 14,9% de la población, 63,9% hombres, en relación sobre todo a la propiedad de la vivienda familiar. Las cadenas de cuidados transnacionales en la emigración, entre estrategias productivas y reproductivas diversas, con la feminización del fenómeno migrante ecuatoriano, soportan aún la utilidad sociofamiliar de los abuelos y las abuelas, aun alterando responsabilidades, pero se observan problemas de abandono y conflictos paterno-filiales en formas complejas de sistemas familiares fragmentados. Se ha hablado ya acá del cuidado, del tiempo de cuidado, de la proletarización transnacional y la ausencia en la ecuación económica nacional del papel de las mujeres. Cuarto, políticas públicas para los adultos y las adultas mayores en el medio rural manabita. Por todo lo dicho, es menester contemplar la agencialidad
la capacidad de agencia de los adultos y las adultas mayores como principio de las políticas públicas. Las políticas públicas dirigidas a la vejez deben estar presididas no solo por la transversalidad intercultural y de género, que también ambos aspectos importantes para la gestión en la ruralía, sino que además por dar consideración a la agencialidad de los que de este modo pasan a ser adultos y adultas mayores capaces y emancipados. Todo ello en un marco que conceptualmente ha girado, como decíamos antes, hacia la intergeneracionalidad, donde todos los elementos, niños, nietos, hijos, hijas, etcétera, deben estar conectados. Los enfoques de las políticas públicas en el medio rural ecuatoriano han de comprender, además del desarrollo territorial rural y la política seccional agropecuaria y costera y la redistribución y acceso a los activos producidos, una adecuada protección social en los términos de desarrollo humano, con instrumentos de inclusión económica y social de atención a grupos prioritarios. Así ha sido en la normativa nacional articulada en la descentralización provincial y parroquial con el COTAC y sus revisiones y en la planificación del Gobierno provincial de Manabí. Sin embargo, hay algunos matices, en especial protagónicos, que venimos defendiendo. Debemos recordar el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, el SEMPLADES, desarrollado dentro de la Estrategia Nacional para el Buen Vivir Rural. Hay, por tanto, un plan del buen vivir rural. Este plan contrapone distintos criterios de políticas públicas frente a la visión convencional del desarrollo rural, enfocado este último en el productor agroexportador, la no redistribución de la riqueza, la atención puntual, no estructural de la pobreza, que impide además el desarrollo sustentable de los sujetos con cambio potencial, la gestión centralizada no participativa, que integra al campesinado viable en la cadena de valor, y las políticas neoliberales que impiden o minimizan los beneficios redistributivos y sociales de las reformas agrarias. El desarrollo rural tradicionalmente se ha venido vinculando al desarrollo territorial, desoyendo el protagonismo de sus actores históricos, los adultos y las adultas mayores. El buen vivir rural pretende practicar, por ende, una visión con arreglo a criterios centrados en el sujeto potencial de cambio, el campesinado en sus unidades productivas, sociofamiliares y comunitarias, solidarias y sustentables. Las políticas así alentadas propenden a la inclusión y la equidad de sus miembros en una economía campesina integral, en la que no queda fuera el emprendimiento comunitario, la gobernabilidad, la productividad, etcétera, mediante políticas integrales intersectoriales y atentas a la transversalidad, el ambiente y los saberes, fortaleciendo la descentralización, empoderando y democratizando la sociedad rural, diseñada para producir transformaciones estructurales y pagos de las deudas históricamente contraídas. Como muestra en el caso manabita, existen en la actualidad un traslado de la gestión político-social, burocracias sociales, extinguido y asimilado el modelo de patronatos al de desarrollo humano con políticas comunitarias de marcado acento territorial y centralizadas en la vulnerabilidad que hay que superar, a una gerencia por resultados e ingeniería de procesos, burocracias fiscales operativas, con reasignación de recursos y evaluación de logros. No obstante, las políticas públicas están marcadas por procesos de gestión comunitaria e inclusión social en la atención a grupos prioritarios urbanos y rurales con una sensibilidad transformativa que está aún por ver. Quinto, territorio, condición histórica de poblamiento y residencia y viabilidad. Adelantamos el problema del acceso a los servicios de atención médica, administrativos y sociourbanos de esta población. En la investigación de campo es la queja más habitual, especificando en el medio rural las largas distancias, las dificultades de hasta 4 medios de transporte, en algunos casos por vía fluvial, camino y carretero, practicables solamente en verano, además en muchas ocasiones, para llegar a servicios básicos como puedan ser los centros de salud. La orografía manabita es compleja, costanera con elevaciones pequeñas pero continuas hacia el interior, irregulares,
atravesada por varias cordilleras y zonas de transporte fluvial en torno a represas en el interior. El Gobierno de la Nación y el Gobierno provincial, como así los diferentes gobiernos cantonales y juntas parroquiales, vienen diseñando planes de viabilidad consecuentes con estas dificultades y recursos anexos facilitando sus accesos. La planificación atencional de servicios comunitarios y sanitarios está concentrada en cabeceras cantonales llamados subcentros de salud y dispensarios rurales. Los planes de desarrollo locales recogen demandas y mejoras de viabilidad e infraestructuras de salud. Los programas de salud y comunitarios en los subcentros y dispensarios, así como las programaciones cantonales y municipales o debido al entramado asociativo, incluyen por lo general atención al colectivo adulto mayor, pero de una manera muy desigual. Otro aspecto importante, el voluntariado es más bien escaso en el Ecuador. Las dificultades comunicativas y telecomunicativas en el medio rural fueron ya motivo de estudio incluso en los años 70 y apoyan la documentación del proceso colonizador. Sin embargo, es factible que las políticas públicas futuras en este campo se orienten hacia la teleasistencia. Otro de los problemas producto de los modos de habitación, el desarrollo agropecuario, y el desarrollo agropecuario es, en fin, el uso de plaguicidas para estas poblaciones y el carretero como medio de salida que rompe las lógicas verticales las lógicas verticales vecinales para dar una conexión horizontal por la que sale la juventud, quedando atrás los y las adultas mayores a la espera de servicios que no siempre llegan. Conclusión preliminar. A mi juicio, ni la decrepitud o la enfermedad por un lado, ni la pobreza por otro, pueden asimilarse a la vejez en el medio rural, siendo no obstante elementos criteriales importantes para la atención de las políticas públicas sectoriales. Debe surgir allí, en el mundo rural, como un medio con problemas pero emancipado, una adultez mayor pujante, sana, emprendedora en todos los niveles de la vida, protagónica del buen vivir. Pero ello no será posible sin que las instituciones públicas generen este estatuto en el anciano inválido y caído, el eterno vulnerable. Se levantará con ayuda, pero el medio rural deberá empujar fuerte para demandar estos servicios y recursos necesarios, so pena de la presión migratoria y el abandono consecuente de sus mayores, salvo que sea una política encubierta. La migración como mano de obra barata y remesas, entonces no queda otra al medio rural que resistir y no salir de las parroquias y autoorganizarse. Pero debemos recordar que los quienes, por eso el título, los quienes quedan hoy atrás fueron en nuestros primeros días la vanguardia. Muchas gracias.